pues el grassmanniano realmente se puede ver como una subvariedad del espacio proyectivo y lo hicimos definiendo este mapa que ustedes practicaron evaluando. Entonces, esta es la definición que la llamamos de inversión de flujo. Ahora vamos a complicarlo un poquito porque bueno, estábamos hablando de variedad de materia. Entonces, hablemos de cómo pues argumentar que le podemos decir variedad a este objeto del que habíamos hablado antes. Entonces, pues voy a hacer una definición, aunque si ustedes toman un curso en teoría, en geometría algebraica sería más que todo un teorema, pero pueden demostrar, vamos a definir una variedad algebraica en el producto de dos espacios proyectivos. Lo que va a hacer, pues que esto sí se les tengo que explicar qué es, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que es una variedad aquí, sabemos que es una variedad acá, pero no que es una variedad de los dos. Entonces lo que es pues un conjunto de la forma que ustedes, pues por ahora todo es igual, ¿cierto? Es P, Q, en P, N, cross P, M, tal que F1 de P, Q. O sea, todos los polinomios son igual a 0. Entonces, nunca cambia una variedad, siempre es de esta forma. Pero lo importante es, se pueden imaginar que queremos cambiar el tipo de polinomios que vamos a estar evaluando. Porque, ¿se acuerdan? En el espacio proyectivo dijimos, tienen que ser homogéneos. Entonces, acá va a haber ciertas condiciones que vienen de esta manera. Y entonces, lo que queremos es que para cada i, fi, va a ser un polinomio acá. Es homogéneo en las x's y en las y's. Entonces eso, bueno, pues lo que quiere decir básicamente es que no quiero escribirlo muy preciso porque sería un poco de eso, pero no es difícil, o sea, podemos hacer un ejemplo, un par de ejemplos. O sea, digamos que tenemos f1 de x0, x1, y0 es igual a este polinomio. Entonces, esto ustedes se lo pueden imaginar como es dos cosas. Por un lado es un polinomio en las y's, entonces se pueden imaginar f1 es un polinomio en x0, x1, y0, o sea, esta notación es horrible, pero lo que quiero decir es que se lo pueden imaginar como f1 es igual a x0 al cuadrado, que eso es un coeficiente por y0, más x0, x1 por y0. Y esto, pues, se lo imaginan como un coeficiente, entonces, pensando en estos como coeficientes, es homogéneo en las y's, los dos tienen grado 1. Sí. Y si se lo imaginan de la otra forma, pues pongamos de los dos paréntesis. Si se lo imaginan ahora como un polinomio en las x's con coeficientes en las y's, también es homogéneo. Entonces, lo importante aquí, este es un ejemplo. Este nos gusta, ¿cierto? Entonces, podemos ver que el grado x grado, digamos, el x grado es 2 y eso también es cierto para este otro término, y el y grado es 1 para los dos términos. Entonces este es un grado homogéneo en las x's y en las y's. Ahora, pero para estar completos es bueno incluir un no ejemplo. Entonces un no ejemplo es, si miramos f2 de otra vez x0, x1, y0, si miramos este
polinomio, pues si combinamos las x y las y, sí es homogéneo. Pero mira que acá este tiene x grado 2 y acá tiene x grado 3. Entonces este no es homogéneo en las x. ¿Listo? Entonces, pues, listo. Ya conocemos que es una variedad algebraica en productos de espacios proyectivos. Y lo diré en palabras, la razón por la que lo llamo teorema y no definición es porque, pues, hay así como hablamos de la inmersión de Fokker, está la inmersión de Segre, que es muy clásica. Y eso, uno puede meter esto, puede hacer una inmersión de este producto en un solo espacio proyectivo. Y ahí uno puede usar, pues pueden mirar qué son las variedades, pues cuáles son las preimágenes de las variedades en un solo espacio proyectivo bajo la inmersión y les darán esto. Pero, pues ahí sí, eso es más que todo, como lo dije, un ejercicio, si algún día toman, lo metieron ahí. Entonces, y pues la idea, entonces ahora podemos generalizar. A productos de varios P's. Digamos, M1, cross PS, M2, cross. ¿Cierto? Entonces uno va a tener polinomios mucho más complicados, pero uno quiere que sea, o sea, este va a tener M, o sea, va a ser un polinomio en cuántas variables. La suma de las M, ¿cierto? Y quiero que sea homogéneo en las primeras M variables y también sea homogéneo en las que siguen y así, así, así. Y después ya, lo difícil es construir esos polinomios de pronto, pero ya cuando los tienen, construir variedades es lo que habíamos hablado antes. Entonces, pues la razón por la que estoy hablando de esto es que recordemos, pero pues no hemos hablado de esto hace rato, pero recordemos que la variedad bandera consiste de varios espacios vectoriales. Entonces es un subconjunto de un producto de grassmannianos. ¿Cierto? Entonces, o sea, los puntos acá son banderas igual a B1, B2, B. ¿Y qué dijimos ayer? Pues eso es lo que tengo escrito acá arriba. Por cada uno de estos grassmannianos, y pongamos acá un índice, no es muy común, o sea, porque pues, uno generalmente habla del dominio, pero acuérdense que dijimos cada uno de estos grassmannianos tienen una inmersión en el espacio proyectivo, algún coeficiente. Entonces, pues si hago muchos de estos, podemos ver lo siguiente. Voy a bajar esto ahí arriba, no pasa nada. Pues no voy a repetir lo que está acá. Lo que tenemos acá es que tenemos este grassmanniano, este producto de grassmannianos. Y si cogemos un mapa que va a ser una inmersión, entonces hay un lema que no vamos a demostrar, pero si tenemos producto de inmersiones, o sea, inmersiones, o sea, al menos sabemos que producto de espacios inyectivos es inyectivo. Entonces vamos a tener I1, lo voy a anotar así. ¿Y esto dónde va? Entonces ahí el primer I nos manda el primer espacio proyectivo. Tiene combinación 1, ¿cierto? El segundo nos va a mandar a N combinación 2 menos 1. N combinación N. Y de hecho acá hagamos un pequeño, o sea, este punto que tan interesante es, no sé, o sea, si se acuerdan, esta que es igual, Bn que es igual a Cn. Entonces a decir verdad, es mejor ignorarlo. Más bien lo va a mandar a esto.
que haga falta, pero entonces nos da todo esto. Y esto es una inmersión. Y pues la vamos a llamar inmersión de Fluker, el mismo nombre, pero en un caso es para productos de Grassmannianos y para el otro es para o la variedad bandera o productos de Grassmannianos. Ay, pues notación, llamémoslo. Esto no es muy común, de hecho, pero lo voy a llamar así pues, porque no quiero escribir esa letra. Listo. Entonces, lo que esto nos dice, nos permite hacer una inmersión de o ver la variedad bandera como un subconjunto de un producto de espacios proyectivos. Bueno, voy a escribirlo así porque estaba largo. Y lo que se pueden imaginar, y eso pues si no lo hice para el Grassmanniano se imaginarán, no lo voy a hacer para la variedad bandera, pero lo otro que se pueden imaginar es que hay un teorema que dice que la imagen es una variedad algebraica. Entonces, existen polinomios que anulan eso. Y pues hablemos un poquito, voy a hacer un ejemplo motivando que es una variedad algebraica. Un ejemplo rapidito. Y ustedes van a practicar, pues si quisieran, haciendo algo parecido. Entonces, digamos que tenemos una matriz, esta matriz. Ay, no la quería así. ABC. ¿Cierto? Tenemos esta matriz y esto nos determina, esto representa una bandera. Ah, pues no, mentiras, no. Ignorémoslo un poquito, porque no, eso no es el punto. El punto esto representa. Entonces podemos definir de ahí como el span de las columnas 1 hasta ahí. Y no sabemos si es bandera o no porque pues A, B y C, no les he dicho nada, ¿cierto? Pero uno puede definir una lista de espacios vectoriales. Y esto entonces, si cogemos este punto, pertenece bueno, debería poner B1 y B2. B1 y B2 pertenecen en el producto de los Grassmannianos. ¿Cierto? O sea, es la línea que pasa por este vector y la línea que pasa por esto. No, y B2 es el plano que contiene esto. Entonces lo que quiero hacer es dar un polinomio tal que nos diga que pues phi de B1, B2, no, pues no quiere decir, tal que B1, B2, C4, esto era C3, esto era tal que esto es un punto en la variedad bandera, o dar polinomios, porque no va a ser suficiente. Entonces, la verdad, bueno, dar polinomios
tales que esto se satisface si y solo si, digamos que los polinomios son f1 hasta fk, si y solo si f y de qué, no, pues hagamos el ejemplo, f y de algo es igual a 0. Hagámoslo pero lo vamos a hacer muy explícito en este caso. Quiero mirar cómo puedo codificar esta condición en un polinomio. Y ahí completo esto. Entonces, ¿qué quiero satisfacer? Quiero satisfacer que esta columna, que el vector, o sea, esto significa que el span de A1, A2, A3 está contenida en el span de A1, A2, A3, B1, B2, B3. Y esto es bien claro. Ah, perdón. Si sacas ideal, ¿Ideal de qué? para encontrar los polinomios que anden El ideal del espacio sí se puede hacer, pero pensemos un poquito. O sea, acá queremos, sí, ahí me toca decir un poquito, o sea, pensemos qué tipo de polinomios vamos a tener. Estos polinomios, eso nos sirve acá. Los polinomios acá, todos estos van a tener las coordenadas de estos espacios, son coordenadas de Kluger. Entonces básicamente, puedo decir un objetivo, polinomios en los menores. Sí, o sea, la idea es sacar el ideal, pero voy a escribir solamente un polinomio para ver qué tipo de ecuaciones vamos a ver. Entonces quiero dar un polinomio donde las variables son los menores de m, tales que, entonces, fi, entonces acá voy a tener, o sea, las variables que estábamos usando van a ser x1, x2, x3, que van a corresponder a las primeras columnas. x1,2, x1,3, x2,3 van a corresponder a menores, c igual a 0. O sea, todos estos son menores. Entonces acá hay un truco útil y es, consideremos la siguiente matriz. Y de hecho esto va a ser bien general, o sea, porque acá estoy asumiendo que está representado por una matriz, pero esto, o sea, si tuviéramos simplemente un vector y esta primera columna fuera el generador de B1, y estas dos columnas son los generadores de B2, que el hecho de que B1 está contenido en B2, ¿qué nos dice del determinante de esta matriz? Que es 0. O sea, acá es bien claro que el determinante de esta matriz es 0 porque repetí una columna, pero así yo hubiera escogido otro generador de B1, sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ecuaciones tipo de determinantes, pues número 1, el determinante sabemos que es un polinomio, y número 2, los determinantes son combinaciones de menores. Entonces, noten que esto lo podemos reescribir como lo siguiente, como, pues, o sea, no, en mí lo escribo ya. Entonces, seamos bien explícitos en el sentido en el que x1, xi va a ser el menor con columna 1, fila i de m. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque este mapa, pues, o sea, queremos recuperar, solo considerar debería mirar eso. Solo mirar la primera columna de M, porque eso es lo que nos da B1, y mirar las coordenadas de Kluger de esa columna. Y X y J es el menor
de columnas 1,2 y filas que y coma j. Entonces, si pues esto, si escribimos el determinante y lo expandimos, pues nos podemos dar cuenta, o sea, que el determinante de esa matriz, que es 0, es igual a A1 por el menor A2B2, A3B3, menos, digamos, sí, A2 menor A1B1, A3B3, más el otro menor, ustedes saben, ¿cierto? Entonces aquí este determinante es producto de menores, y de hecho es producto de menores de esta matriz N. Entonces, lo que podemos decir es que B1 es un conjunto de B2. O sea, miremos el siguiente polinomio. F de x1, x2, x3, x12, x13, x23. Y el polinomio va a ser que se imaginan que debería ser. Básicamente es esto. ¿Cierto? Entonces debería ser x1 por x23 menos x2 por x13 más x3 por x12. Si miramos ese polinomio, entonces, pues lo que sí es bien claro es que si B1 es un conjunto de B2, o pues yo creo que lo que es claro es que esto es un sí, solo sí, pero no sé. Al menos hay una dirección que es clara. Sí, solo sí, F evaluado en... Ahí tenemos que usar las coordenadas de Fluker, pero bueno, F evaluado en P1 de B1, P2 de B2, P3 de B3, P12 de B2, P13 de B3, P23, P2. Es igual a 0. Entonces, yo ahí no voy a dar todos los polinomios, se imaginarán que pues puede ser un poco intenso. Sí. Pues sí, o sea, si es determinante 0, quiere decir que esa matriz es de rango 2. Bueno, podría ser de rango 1 y también toca mirar. Pero... Sí, es cierto, pero acuérdense, ahí vale la pena decir que este es invertible. Sí, eso es importante. Entonces es de rango 2 y Pertenece invertible. entonces ahí funciona, y si no es 0, pues tienen que estar por fuera el primero del segundo. Entonces sí es un sí, solo sí. Listo, perfecto. Entonces, muy chévere, tenemos una ecuación y esta también es una relación entre coordenadas de Fluker de distintos grados, entonces no aparece en el Grassmanniano, pero en fin, pues no los voy a escribir todos, como dije sería un poco intenso. Pero, o sea, es básicamente es hacer álgebra lineal y traducirlo a menores. Y traducir los menores, realmente olvidarse de que tenían una matriz y hablar simplemente de los menores como variables. O sea, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, dos niveles para entender esto. Uno es que entendieron todo lo que dije y hasta demostraron esto. Pero otro nivel es simplemente, lo importante es que podemos ver la variedad bandera adentro del producto de espacios proyectivos. Y de hecho, lo voy a poner en paréntesis lo que dije antes. Y esto también se puede meter adentro de real algo muy, muy grande de C. Entonces realmente tiene sentido si identificamos a la variedad, pues ya estamos diciendo porque es variedad y eso nos permite hablar de topología o de geometría, de cerrar, y pues cerrar va a ser complicado, pero es lo que vamos a hacer ahora, cerrar celdas de Schubert, y esto dice que realmente se puede hacer, o sea, no me estoy inventando métodos locos de cerrar. Pues cerrar no es que vaya a ser fácil, pero se puede hacer, tiene sentido. Y el segundo nivel es ya si les interesa, es decir, pues ¿cómo puedo describir esta variedad algebraica? Y pues esto es más que todo una observación, ustedes pueden pensar si quieren, pero y ahí les di un poquito de motivación para argumentar por qué ese teorema es cierto. Entonces, pues voy a escribir allá para acordarnos que es una celda de Schubert.
Si tenemos una permutación, escribimos C de sigma, que es el conjunto de banderas tales que la dimensión del span de 1 hasta EI intersectado con BJ es igual a R arriba sigma de IJ para todo I, todo. ¿Cierto? Esa fue la definición que vimos. Tal vez hace rato, no me acuerdo cuando la vimos por última vez. Entonces, y volvamos a hacer un ejemplo que habíamos hecho antes. Porque voy a darle una descripción distinta. Se imaginarán todo esto es para poder cerrarla de una forma más directa y se imaginarán que vamos a querer poder ver polinomios, cosas así. Y pues en esta descripción es un poquito, pues no es lo que queremos todavía. Porque, bueno, pero hagamos nuestro ejemplo. Pues entonces vamos a hacer este sigma y recordemos, teníamos esta tablita. Vamos a escribir esta tablita donde vamos a escribir en cada entrada la dimensión de EI que va a ser algo y BJ. O sea, esto va a ser B1, B2, B3 y B4, a donde B punto está en la celda de Schubert. Entonces en este caso, E1 va a ser el span de E1, E2 va a ser el span de E1 y E2, 3 es el span de los 3, y E4 es todo. La tablita es simplemente decir qué dimensión tiene que tener esta intersección y porque voy a escribir, pues quiero que esto esté adentro, entonces la dimensión de la intersección tiene que satisfacer esta propiedad. Entonces ahí simplemente escribo la matriz. ¿Cierto? O sea, este pedazo de adentro es R hacia arriba de sí. Listo. Entonces, y pues usando esto, nosotros, pues hay varias formas de escribirlo, pero esto es bueno tenerlo todo junto. Nosotros también dijimos, claro, pues analizando, esto es algo que hicimos antes, dijimos, pues B punto pertenece aquí, sigma donde sigma es eso, sí, solo sí. B punto está representada por la siguiente matriz. Esto es simplemente para tenerlo ahí en el tablero. Me toca cambiar la notación, ¿no? Porque ahí está por fila. Espera, sí, tienes razón. 2, 3, 4, 1, 3. Sí, o sea, va a ser la transpuesta, ¿cierto? Sí, no. O sea, esto era lo que teníamos en el tablero. Hace rato, parece. Rafa se acuerda. Entonces, listo. Entonces quiero definir algo nuevo. Porque, o sea, ustedes, una de las razones por las que a veces aprender variedades de Schubert es intenso es que hay muchas descripciones. Pero se imaginarán, distintas descripciones tienen distintos beneficios. Entonces, esta descripción es buenísima para intuición de álgebra lineal, pero a la hora de cerrar,
nos va a costar trabajo. Entonces queremos introducir una nueva descripción. Entonces para eso voy a definir otra, pues la única razón por la que le puse esta flechita, ya finalmente vamos a ver. Entonces vamos a definir otra R con otra flechita. Vamos a decir que sea M acá, una matriz de N por N invertible. Y tomemos un I, J en el cuadrado. Entonces vamos a definir R flechita abajo sub M de I, J como el rango de el siguiente pedacito. Entonces se imaginarán, no sé, ¿qué será? Desde arriba es hacia abajo. Va a ser este pedazo, pero hay algo, o sea, por ahora, pero la pregunta es ¿dónde va I y dónde va J? No, pregunta válida. Entonces, y vamos a mirar las filas I hasta N y las columnas 1 hasta J. Pues no todas, ¿cierto? O sea, estamos ignorando lo que está afuera. Y esto es nuestra matriz M. Y para simplificar notación, pues eso lo voy a escribir ahí al ladito, pues como acá hay una permutación. Para simplificar notación, vamos a definir R sub sigma flechita abajo de I, J, y esto lo que va a hacer es R hacia abajo de la matriz de permutación e I, J. Entonces un ejemplito, pues ese, hagámoslo porque el punto es comparar. Entonces R hacia abajo de 2, 4, 1, 3, otra vez lo podemos escribir como una matriz. Entonces, bueno, pues debería escribir la permutación T, 2, 4, 1, 3, va a ser, y ojalá no lo haga hay que hacerlo con columnas. Listo, entonces simplemente, ¿cuál es el rango? Pues acá tenemos, quiero saber cuánto me da. Entonces, ¿cuánto voy a usar? Entonces, ¿qué es el rango de esta submatriz? Entonces, este es rango 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, y acá 1, 2, 3. Entonces son dos matrices distintas, las dos relacionadas a la permutación, y pues la razón por la que las introduje es en la siguiente, pues pensemos un ratito en este caso, la siguiente observación, y es que pues digamos, si miramos esta matriz, de hecho, hagámoslo para esa de pronto. Sí, hagámoslo. Que es R sub M, donde M es esta M. Vamos a hacer un circuito. Y es R sub M hacia abajo. Ahí, pues bueno, de hecho. Si me permiten, voy a borrar esto. Ahorita podemos hacer. Ese cuadrado me quedó chiquito y chiquito. Entonces, ¿cuál es el rango de esta? 0, de la siguiente, 1, y de la siguiente, así. Acá, esto es 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Entonces se darán cuenta de lo siguiente, que pues acá lo vimos, que B pertenece a C2, 4, 1, 3,
sí, solo sí. B está representada por M, tal que R hacia abajo de M es igual a R hacia abajo de 2, 4, 1, 3. Para este caso. Y esto es cierto en general. Este es uno de los ejercicios si quieren pensar en la teoría. Sí. Es que D punto está en C sub sigma, sí, solo sí. Está representada por M, tal que el rango hacia abajo de M es el rango hacia abajo de la permutación. Entonces, eso nos permite redefinir, o sea, debería decirle de pronto que es un corolario, y es que C sub sigma es igual a las banderas en FM, perdón, tales que, pues estoy reescribiendo eso, está representada por M, tal que R hacia abajo de M es igual a R hacia abajo de C. Las dos matrices son iguales. Y ahora el objetivo es, queremos cerrar esto. Entonces, pues sí, pues la idea no es coger límites, no vamos a coger límites, vamos a usar teoría. La idea es que uno aprende teoría porque la teoría es poderosa y le permite a uno hacer cosas eficientemente. Entonces, la teoría que vamos a usar acá es todo lo que hablamos de variedades, o sea, yo hablé de variedades en parte porque pues son variedades, pero también nos va a permitir cerrar. Entonces, cuando uno tiene variedades, y ahí vamos a hablar del ideal, aunque no lo voy a mencionar de esa manera. Pero tenemos las siguientes, en vez de ideas llamemos las herramientas. Y pues nada de esto es obvio, ¿sí? O sea, son teoremas en alguna clase. Entonces, si f es continua, es una función continua, y f de x es igual a 0 para todo x en un conjunto x, es continua. Bueno, debería escribir el dominio, ¿no? O sea, en el cálculo los profesores siempre dicen, pero Stuart nunca escribe el dominio. Debería ser justo. F, pues, no quiero de dónde. F con dominio. X es continua y f es igual a 0 para todo x. ¿Qué pasa cuando tomo puntos límites? Eso es lo que vemos en cálculo, ¿cierto? Si es 0 siempre y cuando tomamos un límite, pues debería converger a 0. Y entonces esto, dense cuenta que, ¿se acuerdan que estábamos teniendo problemas? O sea, nosotros demostramos que teníamos una conjetura de que algo era una clausura y demostramos que la clausura contenía nuestra conjetura. Pero demostrar que eso era todo, no, pues nunca lo hicimos y pues no lo vamos a hacer, pero este tipo de ideas les dan herramientas, ¿cierto? Porque si f
de x es distinto de 0, esto inmediatamente nos dice que x no puede estar en la cláusula. ¿Cierto? Es una forma de saber que algo no está en la cláusula. Es una herramienta útil. Entonces, pues lo que queremos pensar es funciones. ¿Qué funciones pueden llegar a ser? Pues reconocer funciones que son 0 en nuestro conjunto nos pueden ayudar a entender la cláusula. Pues la segunda observación es que f es continua si es un polinomio. Entonces, definitivamente hablar de ecuaciones polinomiales que son 0 en nuestro conjunto es bueno. Estos son. Pero realmente la herramienta más útil es la siguiente. Esto es geometría algebraica dándonos poder. Entonces, si x es de la siguiente forma, es un complemento, una variedad algebraica y lo intersectamos con una variedad algebraica, es de una forma un poco especial, pero bueno, pues digamos, esto puede ser muy grande, puede ser todo el espacio, sea la n, puede ser todo, pues una variedad algebraica, entonces ahí hay varios casos. Pero entonces, si tenemos algo de esta forma, entonces la clausura es la clausura de esto. Es lo mismo que hacer la clausura, se puede hacer como uno quiera, incluido la clausura de Zariski para los que saben qué es eso. Pero aquí lo vamos a escribir. Lo que hacemos es que esto es más o menos como hacer un sí, solo sí acá. Pero bueno, escribamos la ecuación que va a ser densa y después escribimos en palabras lo que quiere decir. Está bien denso, pero lo vamos a pues sí, miremoslo un rato. ¿Qué quiere decir ahí? Simplemente, y pues esto lo voy a escribir con más detalles, pero para decirlo en palabras. Primero, simplemente, esto de variedad es variedad, son los ceros. Entonces lo que estoy haciendo es recolectando todos los polinomios que son 0 para nuestra variedad, que sería el de todos lados, pero simplemente hay infinitos, ¿cierto? Pero pues, ¿y cómo se recolectan? Claro, eso no es que vaya a ser fácil. Pero bueno, se recolectan todos y cogemos los ceros de esos polinomios. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, podemos resumir esto. Sí. Pues se me olvidó, pues yo trabajaba, Zariski con variedades afines, pero en el proyectivo no sé cómo se comporta ahí la topología. No, pues sí, o sea, acuérdense, uno de los compañeros preguntó por un lado, la topología de Zariski tienes para las variedades proyectivas o productos de variedades proyectivas, pues ahí toca escoger, bueno, digamos esto aquí abajito, porque eso es importante. Toca tener cuidado con que, pues claro, depende en dónde esté, pero digamos, si X está en el espacio proyectivo, no importa bueno, en eso C, digamos, entonces necesitamos, bueno, y esta es poner cotas, pero básicamente necesitamos que los polinomios sean homogéneos. Y acuérdense que hablamos de productos de variedades. Entonces, si estuviera en productos de espacios proyectivos, si estuviéramos en un producto de espacios proyectivos, necesitaríamos que los f's
fueran homogéneos en cada una de las variables. Ahora, esto es para la topología de Zariski, pero el espacio proyectivo también tiene una topología natural, que es básicamente la topología de C, porque el espacio proyectivo localmente es como C a la n más C, no como C a la n, o sea, a la n. Entonces, pues ahí hay opciones, pero Es que esa clase de equivalencia no sé cómo afectaba la topología. localmente no hay clase de equivalencia, no puede Sí, cubrirlo los por, anillos locales está mirando. sí, donde no hay clase de equivalencia, sino que sí. Ok. Y eso dice que con esa topología es hacer estadísticas. Pero bueno, entonces voy a reescribir en palabras esa ecuación. Entonces esa ecuación lo que nos está diciendo es que para cerrar X podemos hacer lo siguiente. Entonces, pues si X es de esta forma, no mido eso. Podemos hacer 1, encontrar todos los polinomios que son 0 en X. Esto es exactamente el ideal de X, para los que saben qué es eso. Y eso es lo que está pasando acá en el conjunto. Y bueno, pues acá hay que encontrar todos los polinomios que son homogéneos en cada una de las variables. Y el paso 2 es cuando uno le pone el b, es agregar, para obtener la clasura, agregar a X los puntos A tales que f de A es igual a 0. Digamos que este conjunto es I de X. Pues así es como se llama. Lo voy a anotar así, ¿cierto? Entonces, agreguemos todo a X, todos los puntos tales que f de A es igual a 0 para todo f en I de todos los que encontramos antes. Y claro, acá pues he oído finitamente general y cosas así, porque acá pues acá hay infinitos, entonces esto no es necesariamente una técnica útil o no útil, pero bueno, ahí otra vez cuando ustedes tomen geometría algebraica, porque todos lo van a tomar, ustedes aprenden que pues pueden encontrar finitos, no tienen que encontrarlos todos, pero bueno, encontrarlo no es necesariamente fácil, o sea, aquí hay mucho, o sea, esto es una forma intuitiva, pero pues esto se trata de geometría algebraica, ¿cierto? Entonces no es así, nada de lo que estoy diciendo es necesariamente fácil. Pero esto nos puede dar una idea de, claro, vamos a cerrar esto. Entonces, pues lo que queremos ver es que estamos en esta situación. Entonces, el lema es que la celda de Schubert es un complemento de una variedad algebraica intersectado con una variedad algebraica. Entonces, demostremos. Entonces, si se acuerdan, en el problema 9, otra vez Rafa, se acuerda muy bien. Problema 9 del día 1. Lo que pues ese no lo presentamos y no sé si lo pensaron, era álgebra lineal, pero es un hecho bien útil. Cuando uno quiere
traducir álgebra lineal a geometría algebraica, es muy útil acordarse de este tipo de resultados. Lo que dice es que una matriz de K por N de rango máximo, no sé si esta notación la usé, pero esto es si tenemos una matriz de rango, bueno, de K por N, no, nosotros estamos haciendo N por K, N por K, de rango máximo, lo que tenemos es que, no mentiras, espérate, no quiero eso. Si tenemos esta matriz, el asterisco, porque le puse el asterisco, simplemente si tenemos una matriz de N por K, entonces esta matriz tiene rango R. Sí, solo sí. Dos cosas son ciertas. Uno, todos los menores de tamaño R más 1 por R más 1 son 0. Y lo segundo es que existe un menor de tamaño R por R que es 0. Voy a echarle un poquito de tinta, perdón. Y pues algo ahí para notar es, pues esto es una condición, estos son determinantes, ¿cierto? Y dijimos los determinantes son polinomios. Polinomios en las variables o pues en los menores, como lo quieran pensar, sí, razones parecidas a las de antes. Todos los determinantes son productos de menores. Y estamos diciendo, tenemos un polinomio que es igual a 0. O sea, el 1 nos está hablando de algo, de una variedad, esto es una variedad algebraica, ¿cierto? 0 de polinomios. Y esto es decir que el determinante es distinto de 0, es decir, el complemento de un polinomio. Esto nos está hablando del complemento de una variedad algebraica. Entonces, este ejercicio, la demostración, ¿cierto? Porque acá, bueno, pues miremos esta descripción. Y ahí se dan cuenta por qué les hablé de esta descripción. Entonces, ahí, digamos, tenemos el siguiente ejercicio, aunque se no va a estar en las notas, pero lo pueden pensar. Bien. Como ya vimos antes, o sea, los determinantes, hicimos solo un ejemplito, pero determinantes son polinomios en coordenadas de Krüger. Entonces, junto con el problema, simplemente vemos que en realidad, sí, pues, tenemos que, no sé, escribir acá esto cuadrado porque me dije en palabras, no quiero escribir. O sea, todas las ecuaciones, o sea, tener rango igual a, o por cada uno de estos rangos, o sea, es una matriz de n por n, ¿cierto? Por cada uno de los rangos que vemos ahí, el hecho de que es igual nos introduce un montón de polinomios acá, porque no sé, cada uno de estos menores hay un montón, pero
cada una de las entradas de esta matriz nos produce un montón de menores, y una que es la parte variada algebraica, y una que es el complemento de variada algebraica. Eso es, o sea, es combinar. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Si no se nos está dando un cuerpo finito, ¿cómo para hablar de la clausura de un cuerpo cerrado de hora diferente? Sí, puede que baje la variedad ideal y te va así. Ah, sí, o sea, ahí ya hay que tener otros, sí, a decir verdad, sí, ahí, pues hay que preguntarle también al profesor Nantel. No sé qué tanto se sabe de las variedades de Schubert reales, o Frank Sotile, puede que tenga resultados sobre eso. Ahí yo estoy trabajando en un campo algebraicamente cerrado, porque si no, sí hay otras consideraciones a tomar. Sí. Esos polinomios en las coordenadas de Hubert. Sí, sí. Pero ¿por qué son? Ah, ¿por qué? Sí, o sea, un determinante es un producto de menores combinados, entonces es eso. Pero ¿por qué las coordenadas de Hubert? ¿Qué es eso? Ah, bueno, o sea, yo cuando digo acá las coordenadas de Fluker, estamos acá, estamos en este producto. Me refiero, o sea, y dijimos que la variedad bandera, o pues productos de grassmannianos, no sé cómo quieran pensarlo, pero digamos la variedad bandera. La imagen bajo ese mapa, voy a escribir variedad bandera, vive acá adentro. Esto tiene coordenadas, voy a llamar eso las coordenadas de Kruger. Es que los polinomios tienen como coeficientes coordenadas de Hubert, algo así. Ah, no, los polinomios tienen coeficientes complejos, de hecho solo son más y menos uno, y es como lo que teníamos antes. Un ejemplo del polinomio es lo que teníamos antes, x1 por x2 3, menos x2 por x1 3, más x3 por x1 2. Ah, no sé, quiero decir es que es polinomio tomando valores son coordenadas de Sí. pero es que los hace dar valor. Sí, o sea, si uno lo quiere, sí, estamos evaluando. En realidad los menores que quedan, como por ejemplo, a sub 1, 1 por un menor, ese menor resulta ser una coordenada en Fluker, que sería, por ejemplo, por 1, 2. Sí. Y decir, ustedes van a practicar haciendo esto en los ejercicios con toda seguridad, pero sí, o sea, acá ustedes se imaginarán, o sea, si miramos, digamos, si volvemos a leer el ejemplito que teníamos antes, ahí me aciertas. El ejemplito que teníamos antes de siempre, 2, 4, 1, 3. ¿Cierto? Y que teníamos que teníamos una matriz que representando E, donde B es un punto de la celda de Schubert, y vimos que M tenía esta forma. Entonces, acá, ahí la escribimos, o sea, si usamos esta descripción que la habíamos escrito antes, ahí sí, Rafa.
Pues, pero digamos, una de las condiciones, digamos, es que necesitamos que... no estamos tomando la matriz. Siempre me pasa, ¿no? Todos, siempre, no sé por qué, me acostumbré. Gracias. Pero es para enseñarles que no hay una convención ganadora. Pues nos damos cuenta. Y están las otras. Entonces digamos, y si tuviéramos una matriz más general, pero bueno, lo importante era, quería ver eso por un rato. Pero esa condición de rangos, pues bueno, si quedamos a sacar. Digamos esto y otras cosas. Entonces, necesitamos que, y de hecho, pues sí, hagamos esta general, porque, o bueno, no sé por qué, pero necesitamos que, por esta condición, necesitamos que, digamos, no sé cualquiera, pero digamos que este. Entonces, esta condición nos dice que necesitamos que, bueno, el rango hacia abajo de M sea igual al rango hacia abajo de 2, 4, 1, 3, bueno, sea igual a, en posición que 2, 1, sea igual a 1, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos dice es que P, o sea, esto es la coordenada, o sea, acá esto nos va a dar, o sea, la primera columna nos habla de P1, P2, P3, o coordenada de Fluker 1, coordenada de Fluker 2, coordenada de Fluker 3, coordenada de Fluker 4. Entonces, esto nos dice que P sub 1 de B punto no puede ser igual a 0. Esto, por ejemplo. No, tiene que tener rango 1, Entonces nos dice dos cosas, que los menores de tamaño, pero espérate, R es 2, no, esa condición no me gusta. Voy a escribirla toda y escogamos una condición que sea buena. Y dícteme para no hacerlo en el tablero. Otro no. Sí, no sé cuál sea chévere. Digamos... sí, de pronto es. De pronto, no lo sé. Entonces, esta condición que lo puse en rojo nos dice que necesitamos que R de 3, 2 sea igual a 1. Entonces, eso nos dice dos cosas. Por ejemplo, nos dice que el menor con columnas, pues 1, 2 y filas 1, 2 de M, de alguna M, sea igual a 0. Y si tenemos una, ¿cierto? No, filas no, ¿qué filas? Esto. Ahora sí, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a dejar M escrita al abstracto. M11 hasta M14, etc. Entonces eso nos dice que el menor sea eso, entonces es que el determinante de M3, M31, M32, M41, M42 sea igual a 0, ¿cierto? Pero eso es equivalente a exigir que la coordenada de Fluker 3, 4 de B2 sea igual a 0. Y acá entonces estamos evaluando esto, decir P3, 4 de B2 es igual a 0, es como
es como evaluar el polinomio en el punto, o sea, lo que sea, aquí necesitaríamos una matriz, pero este es el polinomio que estamos teniendo en este caso bien sencillo, lo estamos evaluando, o sea, acá tenemos una matriz, le podemos encontrar la coordenada de Fluker, la evaluamos en esa coordenada de Fluker, nos debería de ser. Entonces, sí es un polinomio, o sea, es el polinomio que está asociado a esto. No sé si pronto miráramos, pues de pronto hay otros más interesantes, pero no sé. Tal vez no sé. O sea, de hecho, esto definitivamente es ni siquiera, ahora que caigo en cuenta, ni siquiera es que tengamos que preocuparnos por determinar que simplemente un polinomio, o sea, es un menor, es decir, el menor es igual a 0. Sí, sí, está más claro los polinomios que estamos viendo. Entonces, pues sí, en este ejemplo, que lo tenemos escrito acá con estas m's, lo que tenemos es lo siguiente, que pues listo, si miramos este m es igual a esto, ¿cierto? Necesitamos esto. Y también necesitamos M41 sea igual a 0, y lo mismo con M31. Por esos dos ceros, pongámoslos en rojo. Y si escribíamos, o sea, esto, ¿qué coordenada de Fluker estamos hablando? ¿Qué coordenada de Fluker tiene que ser 0? ¿4, cierto? O sea, esto es lo mismo que decir que B4 de B punto es igual a 0, y esto corresponde a la coordenada X4. Y esto es lo mismo que decir que B3 de B punto es igual a 0, y esto me corresponde a la coordenada X3. Entonces podemos decir que, bueno, y otras. No voy a escribir más, pero podemos decir que C de 2, 4, 1, 3 va a ser igual al conjunto D. De hecho, no, o sea, digámoslo acá en esta forma, ¿cierto? Lo voy a escribir dentro del espacio del producto de Flukers. Entonces va a ser va a consistir de los A1, A2. A2, A3, A1, 2, A1, 3, A2, 3, y hasta 4, ¿no? Bueno, no lo voy a escribir todo, o sea, todos los A's, ok, etcétera, etcétera. Tales que, o sea, en el producto de los espacios proyectivos, tales que pues tenemos varias condiciones, o sea, tales que
x4 es igual a x3 es igual a 0 y, por ejemplo, si esa es una, x34 es igual a 0 y posiblemente más. O sea, por cada uno de estos rangos toca decir. Entonces, pues, espérate, no, pero, no, eso no es cierto. Espera, está un poquito, o sea, intuitivamente está bien, pero no, lo que quiero decir es esto y otras condiciones polinomiales. No, eso no está bien escrito, o sea, tenemos estas ecuaciones polinomiales, tales que, estos eran A's, ¿no? No, estábamos encontrando ecuaciones polinomiales que satisfacían la celda de Schubert. Y acuérdense que queríamos usar eso para coger la clausura. Entonces, si considero todos los A's que son 0 en los polinomios, y acá no acabé, pero hay más, eso nos da la clausura. Pues claro, no acabé. Pero ahí encontramos algunas, y son unas que aparecen naturalmente. Y no acabé, o sea, la razón por la que no escribí C de sigma es porque no incluí, o sea, hay ciertas condiciones de rangos que son distintos de 0 de las que no he hablado. Pero pues, quiero decir ahí es que me faltan muchas condiciones. Quiero decir acá para enfatizar la razón por la que corregí es que para describir necesitamos condiciones de esta forma, ¿cierto? Acuérdense que cuando, ya lo borré, pero estábamos hablando de que la celda de Schubert tiene condiciones de esta forma y también otras condiciones donde no es igual a 0. O sea, ¿hay algún menor? No sé, ¿hay algún menor acá que sepamos que no puede ser 0? Si digamos, espérate, son los menores de tamaño sí, no sé, pues, puede que este ejemplo no sea el mejor. Para eso tocaría hacer otro ejemplo distinto. Porque acá nos dice que los menores de tamaño 2 por 2. No, y claro, tiene que haber uno de estos que no es 0. Y los pivotes de pronto. Sí, de pronto. Pero bueno, sigamos y ya estamos a un pelo de cerrar y no queda mucho tiempo. Entonces, tenemos un teorema que es, no sé necesariamente el teorema más fácil. Y otra vez, si quieren leerlo, pueden leer en el libro en el que les hablé antes, que dice que la clausura de la celda de Schubert es igual a las variedades en Fn, tales, o las banderas en Fn, tales que
B está representado, la bandera está representada por una matriz tal que R hacia abajo sub M de I, J es menor o igual que R hacia abajo de sigma de I, J para todo I, J en F. Básicamente cambiar este igual por un menor o igual. Un teorema bien bonito. Ahí esta clausura la estoy, pues sí, no la sé en el, o sea, este teorema que significa, o sea, la clausura, para cerrarlo estamos usando la topología del espacio proyectivo, pero este teorema les dice, ustedes hasta lo pueden cerrar, o sea, la clausura está determinada desde que empezaron con C. Y si hicieran lo que estaban haciendo ayer en la sección de problemas, que era cerrar cogiendo límites, y lo hicieran con mucho cuidado y mucha paciencia, podrían llegar a una descripción así. Pero esto es simplemente, o sea, acá vale la pena acordar, lo voy a decir en palabras y pueden mirar el problema, el análogo, que hablamos de cuando algo tiene rango igual a R. Pero en ese problema también hablábamos de cuando algo tiene rango menor o igual a R. Y eso es simplemente, este tipo de condiciones, es simplemente que todos los menores de este tamaño más 1 por este tamaño más 1 se anulan. Esta función. Entonces, estos simplemente ecuaciones polinomiales, básicamente ignoramos todas las condiciones, todas las que eran de esta forma, de no igual a 0. En este caso sí, todas las condiciones son de la forma igual a 0. Y pues la definición, pues se imaginarán ya finalmente, esta es, vamos a llamar eso la variedad de Schubert. Es una pregunta que ustedes se pueden hacer, y eso pues no lo puse en los ejercicios, pero la puedes decir por ahora. Ahora cambiamos para la variable Schubert, esto se cambió en menor o igual. ¿Cómo será que podemos cambiar esto a algo? No sé, vale la pena que lo piensen. Y pues porque ahí ya tendríamos una descripción más geométrica. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la dimensión de la variedad? ¿Alguien sabe? Pues, bueno, hablamos un poquito de la dimensión de la celda, entonces pues cuando uno cierra algo les da la misma dimensión. Entonces, si revisan las notas de cuál era la dimensión de la celda, les da la dimensión de la variable. Y lo otro es que Fulton también dio una construcción muy bonita porque acá hay muchas condiciones, o sea, hay en el cuadrado de estas comparaciones y por cada una de las comparaciones tienen un montón de determinantes. Entonces Fulton también habló de del diagrama esencial, pues del conjunto esencial. Y entonces ahí podemos volver al diagrama, aunque va a ser un poquito distinto. Entonces, hagámoslo solo por ejemplo.
Y ahora vamos a coger, o sea, el diagrama, pues, bueno, no sé. No, hagámoslo clásicamente. Entonces vamos a hacer el diagrama así. Este va a ser un diagrama distinto, o sea, esto es solamente un ejemplo, pues no hacer en los ejercicios ni nada, pero si hiciéramos algo parecido a lo que hicimos antes con el diagrama, que fue un poco confuso. Pero bueno, para que vean el tipo de sabor de un resultado. Entonces acá hacemos una construcción donde mandamos hacia el norte y hacia el este barras y quedamos con unos cuadraditos por los que no pasó ninguna barra verde. Entonces Fulton por un lado dice, bueno, pues si en vez de mirar todos los IJs, ahí solo hay que mirar estos tres. Y de hecho él dice, no, pues ni siquiera, o sea, solo tienen que mirar esto. Pero bueno, pues a decir verdad, bueno, no sé qué es. Yo tengo sentimientos encontrados con borrar esto, no, pero en fin, él definió el conjunto esencial de Fulton, que pues, es básicamente, hay una forma geométrica de definirlo, pero de una regla muy natural de cómo eliminar ciertos menores, entonces acá es suficiente que Rm hacia abajo de I, J es igual a R hacia abajo de sigma para los I, J que tienen estrellita. .1, 3,1 y 3,3, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, estas eran realmente estas condiciones. Entonces, X sub sigma va a ser el conjunto de las variedades, tales que P, hoy pues representada por M, donde M41, o sea, acá había 0, ¿cierto? Y acá había un 1, donde M41 es igual a M31 es igual a 0 y el determinante de M 3,2, M33, M42, M43 es igual a 0. Mirando estas condiciones, que son mucho más pequeñas. Y lo último, para acabar, o sea, esto un poco rápido, y pues pues esto porque lo hice para que vean que pues pueden ser un poquito más sencillas, y lo otro pues el tipo de resultados que uno puede encontrar y la forma en la que los diagramas aparecen. Y lo otro es finalmente hablar del orden de Bruja, que está relacionado al dibujo físico que hice, pues que de pronto les pregunté un poquito el lunes y hablé de él el martes. Y una forma de definir el orden de Bruja es decir que si tenemos dos permutaciones en Sn, decir que sigma es o digamos sigma para sí, solo si C de sigma, la celda está contenida en la variedad. Es una forma de definir el orden de Bruja. No es la mejor, pero es cierto, es una forma geométrica. Listo, pues eso es todo por hoy.